Buenas tardes a todos y a todas. Yo me llamo la señora de Wamini. Soy enseñante de español en el Liceo Bilingüe de Basamba, en la región de Oeste, en el departamento del Nde. Podemos decir que somos de la nobleza, dignidad y elegancia. Era una paréntesis. Y del distrito de Basamba. Soy moderadora de esta enésima edición de la Masterclass de este sábado 24 de mayo de 2025. Son exactamente las 7:06. Así que pongámonos cómodos porque esta tarde tendremos que lidiar con una persona con talento en varias áreas. Nuestro ponente nos viene directamente de la región del extremo norte, del departamento de Mayo-Sava y del distrito de Tokombere. Actualmente está en servicio en la Universidad de Garba como monitor. No es otro que el señor Arafat Abakar. Este último es estudiante de doctorado en lingüística español en la Universidad de Marwa. Es autor de un artículo que pronto aparecerá en dificultades fonográficas del español en los estudiantes francófonos de Camerún. El 11 de junio próximo, es decir, dentro de algunas semanas, comunicará a la Universidad de Gaoundéré por cuenta de una jornada de estudio científico sobre el dinamismo del español en el lenguaje verbal de los vendedores ambulantes y de los aficionados de la Liga Española en Camerún. De hecho, hace más en el multilingüístico y la glotodidacta, con perdón. Por cuento del PEA2, ha desempeñado muchos papeles y lleva varias gorras actualmente. Participó en el primer Congreso de Hispanistas, fue miembro organizador del segundo Congreso, fue encargado de misión en las Olimpiadas de Español 2024 para la región del norte, se encargó de la misión PEA en la entrada de las donaciones de libros al colegio de Jefato. Actualmente es vicepresidente de la oficina regional PEA Garwa. Y no es todo. Permítanme, queridos colegas, darles toda la información que he encontrado acerca de nuestro queridísimo Arafat. Se dice de él que es atento como un reloj, inquebrantable e imperturbable en su optimismo. Es una batería de dinamismo. De hecho, es bueno, pero no dulce. De ahí su seudónimo Sorti de Camión, entre paréntesis. Después de haber hablado con él en los últimos días, diría que es dinámico, amable, inteligente y decidido. Gracias por su atención. Ahora vámonos. Gracias, señor, por su atención. Ahora vámonos al meollo de la cuestión. Entonces, el tema de esta clase magistral
es el siguiente. El contacto lingüístico entre el español y las lenguas camerunesas en el aprendizaje y la enseñanza de español como lengua extranjera. Se estructura en torno a los siguientes 5 puntos. Primer punto, habla del contexto del estudio. El segundo punto, del programa y de las preguntas de investigación. El tercer, de los objetivos. El cuarto, de la presentación de los resultados de la encuesta. Este punto estará mucho más desarrollado, ya que de eso se trata. Y al final, la conclusión, por supuesto. Gracias por su amable atención. Ya he terminado. Cedo ahora la palabra al señor Arafat para que nos presente su trabajo. Señor Arafat, a ti te toca la palabra. Muy buenos. Tu micrófono. Vale, estimada moderadora, muchas gracias por la palabra concedida. Buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Me siento honrado de presentar mi webinario esta tarde, como lo ha reiterado señora la moderadora, el contacto lingüístico entre el español y las lenguas camerunesas en la enseñanza, aprendizaje del español como lengua extranjera en Camerún. Quiero empezar agradeciendo a todos ustedes por su ayuda traída desde la recogida de datos hasta su presencia esta tarde para escuchar los resultados obtenidos durante la encuesta. Especialmente mi profunda gratitud al doctor Esomé, porque su impartición ha sido y sigue invaluable en mi formación académica y personal. Lo repito otra vez, el tema de esta investigación es el contacto lingüístico entre el español y las lenguas camerunesas en la enseñanza-aprendizaje del ELE. Me disculpo por adelantado si mi presentación no es perfecta, ya que en estos últimos días he enfrentado algunas dificultades técnicas y de organización, y también confieso decir que este tema tenemos a colegas aquí que pueden o van a presentar mejor que yo, pero he decidido presentar y cuento con sus comentarios para mejorar la calidad científica de este trabajo. Bueno, este trabajo se basa en un profundo diagnóstico en las aulas del español en cuanto docente del español. Lo verdadero es que en Camerún el alumnado entra en contacto con el español a partir del tercer curso de bachillerato, lo que corresponde a quatrième. Estando en un país multilingüe con la diversidad de lenguas, y siendo alumnado plurilingüe, cuando entre en contacto con el español, se encuentra transfiriendo las realidades de sus primeras lenguas a la lengua española. Sin embargo, partiendo de una encuesta acerca de los docentes de español en Camerún, este trabajo quiere responder a la pregunta de saber cómo las lenguas camerunesas acogen el español en la enseñanza-aprendizaje del ELE en Camerún. Otras preguntas de investigación han sido planteadas. ¿Qué papeles e influencias tienen las lenguas camerunesas en la enseñanza-aprendizaje del ELE? ¿Qué estrategias didácticas pueden mejorar la enseñanza-aprendizaje del español bajo la presión del multilingüismo en Camerún? A lo largo del trabajo tuvo como objetivos, estimados colegas, describir la posición lingüística o el grado de cohabitación del español con las lenguas camerunesas, investigar sobre
los roles e influencias de las lenguas camerunesas sobre el español, proponer estrategias didácticas, glotodidácticas para la enseñanza, aprendizaje del español como lengua extranjera en Camerún. Para contestar estos puntos, estimados colegas, una encuesta se realizó acerca de los profesores de español en Camerún con el objetivo de analizar e interpretar en ellos este contacto lingüístico. Entonces, como instrumento de recogida de datos, todo ha sido posible mediante la aplicación Google Form, que consistió en calcular de manera automática las respuestas de los cuestionarios que enviamos a los profesores, y también esta aplicación nos proporcione estadísticas automáticas, las cuales a veces en el interior del trabajo hemos sacado capturas de pantalla. También sirviéndome de esta aplicación he podido alcanzar mi objetivo pasando por el método cualitativo. La recogida de datos se realizó en las plataformas de los profesores de español en Camerún. También las teorías del variacionismo de William Labov, la teoría del contacto de lenguas de Uriel Wenres y la glotodidáctica han permitido llevar a cabo este trabajo. Estimados colegas, antes de definir lo que es lengua camerunesa, según Ferdinand de Saussure, la lengua es un instrumento de comunicación, es decir, que las lenguas camerunesas son instrumentos de comunicación en Camerún. Las lenguas camerunesas son lenguas propias de Camerún. Se contabilizan, según los autores, cerca de 260 lenguas, 270 lenguas. Este número varía de un autor a otro, pero lo que vamos a retener en este trabajo es el número que ha propuesto el etnólogo 2009, que habla de 286 lenguas habladas en Camerún, lenguas maternas habladas en Camerún. Y también por el equipo de la elaboración de ALCAM, Atlas Lingüísticas del Español, Atlas Lingüísticas de Camerún, en 1983 y completado en 1991, agrupa estas 286 lenguas en 3 grupos de familias o 3 filios. Primero, la familia Níger-Congo, la familia afroasiática y la familia nilo-sahariana que conocemos todos. En este trabajo, estimados colegas, voy a considerar como lenguas camerunesas el francés y el inglés de Camerún, las variedades locales del francés y del inglés en Camerún. Considerando el estatus de Camerún, el español como lengua extranjera es el estatuto conferido oficialmente a la lengua española en Camerún. Estimados colegas, antes de pasar a lo importante de este trabajo, me gustaría echar un vistazo panorámico sobre el contexto histórico del español en Camerún. Sabemos todo que el español llegó en Camerún en 1950 y un año después, es decir, en 1951, el español empezó a enseñarse aquí en Camerún por Ruel Alice, que conocemos todo. Y 11 años después, el español llegó en la Universidad de Yaoundé 1 en 1963 y en 1994 en la Universidad de Douala, en 1995 en la Universidad de Chang, en 2008 y 2009 en la Escuela Normal de Marwa, en 2013 en la Universidad de Marwa, en 2017-2018 en la Escuela Normal de Bertoua, en 2021 en la Universidad de Gaoundéré y en 2023 en la Universidad de Gawa. Y también, según los datos del profesor Muguti, del doctor Esome, del doctor Kiemeka Katsue,
se contabilizan cerca de 111 doctores en español en Camerún. Y también hay investigadores que están adelantados en sus estudios, en estudios hispánicas aquí, estudios hispánicos con perdón aquí en Camerún. Estimados colegas, ahora vamos a pasar a lo importante de este trabajo. El cuestionario de nuestra investigación está compuesto de 14 preguntas divididas en 4 secciones. La primera sección o la primera rúbrica es datos personales. Segunda sección, uso del español. Tercera sección, el contacto de lenguas. Y la última, la valoración didáctica. Hemos prestado mucha atención a la valoración didáctica porque este trabajo se coloca entre la glotodidáctica y la sociolingüística. De antemano, tengo que decir que al final de la recogida de datos, 78 informantes rellenaron el formulario de la encuesta. Digamos que sobre 78 encuestados, 61 son hombres o son de sexo masculino y 17 son mujeres. Señora Madeleine Sique, ¿qué pasó? Solo 17 mujeres frente a 61 hombres. Vale, los encuestados pertenecen a generaciones diferentes o con edades diversas. Entre 50 y 60 años tenemos a 9 docentes. Entre 30 y 40 años tenemos a 31 encuestados. Entre 20 y 30 años tenemos 38 encuestados. Según estos datos, 66.66% corresponde a los de extremo norte, con 52 encuestados en extremo norte, y representa la cantidad alta frente a Adamawa, este y suroeste, con un encuestado por región. Luego 10 en la región vecina, es decir, en la región del norte, 6 en oeste, 4 en centro y 3 en litoral. Me preguntaba qué pasó, solo 3 en litoral, 4 en centro, 6 en oeste, mientras 52 en el extremo norte. Otra pregunta era, ¿dónde enseña español? 60 son docentes del secundario, 13 son docentes de las universidades camerunesas, 2 son docentes de las clases particulares. Misma cifra ocurre a nivel de los otros institutos. Otras preguntas eran, ¿ha tenido la oportunidad de interactuar con hablantes nativos de español? ¿Cree que la interacción con hablantes nativos ha mejorado su fluidez en español? Estas dos preguntas corresponden respectivamente a las preguntas número 5 y 6. A esta pregunta, 51 encuestados han interactuado con los nativos, lo que corresponde a 65.4%, es decir, la mayoría frente a 34.6% que no han interactuado con los nativos. Entre los encuestados, 48 piensan que la interacción con los nativos ha mejorado su fluidez en español. Por su parte, 7 personas piensan que esta interacción es de ningún efecto. Y también 23 no aseguran que la interacción con los nativos no puede mejorar la fluidez del español y manifiestan una incertidumbre. No estamos de acuerdo. Ahora la tercera sección era actitud hacia el contacto de lenguas. 3 preguntas han sido planteadas en esta parte. La primera era, ¿cuál es su impresión sobre las similitudes formales entre el español y las lenguas camerunesas? En esta variable, los docentes tenían la posibilidad de escoger más de una opción de las propuestas, de las respuestas que hemos propuesto. También los docentes tenían la posibilidad de formular ellos mismos sus respuestas.
si, cuando las que hemos propuesto o las que propusimos no corresponden a las que ellos piensan. Los resultados muestran que, en realidad, el español parece más al francés que en las demás lenguas de Camerún. Esto con 71 respuestas frente a 5 que piensan que parece al inglés, y también 5 respuestas para los que piensan que el español parece a las lenguas locales. Al lado de esto, 8 respuestas confirman que ninguna similitud existe entre el español y las lenguas de Camerún. Vale, otra pregunta era, ¿qué lengua le ha ayudado a aprender el español? De acuerdo con las similitudes formales que acabamos de presentar, en la parte anterior, donde el francés se parece al español, constatamos que esta similitud permite que la gente aprenda el español pasando por el francés, lo que justifica 64 respuestas correspondiendo a 79.1% frente a 1.23% de la ayuda que aporta el inglés en el aprendizaje del español. Las lenguas locales, por sus partes, aportan también poca ayuda. Es por esto que en ese trabajo va a decir que tenemos que aprender también la escritura de nuestras lenguas maternas. Otra pregunta era, ¿qué lengua cree que más influye en el español en Camerún? Lógicamente, estimados colegas, lógicamente hablando, la lengua la que facilita o empeora el aprendizaje, sería la que influye mucho. En la parte anterior, vimos que es la lengua francesa la que influye mucho. En la misma línea, 71 respuestas advierten efectivamente que es el francés que influye mucho, contra 3 respuestas que piensan que es el inglés y 10 respuestas para las lenguas locales. Ahora pasemos a la última rúbrica o a la última sección de nuestra encuesta o de nuestros resultados. 5 preguntas han sido planteadas, estimados colegas. ¿Cómo aborda el contacto entre el español y las lenguas camerunesas en su enseñanza? Era la primera pregunta. 57 son respuestas que consisten en abordarlo a través de ejercicios de traducción. En segunda posición, los encuestados piensan que interviene el contacto durante las discusiones sobre la cultura local, con 39%. Por su parte, 1% es para otra ocasión de contacto. La mayoría se acuerda sobre las preguntas propuestas. Otra pregunta era, estimados colegas, ¿cuáles son los principales desafíos al integrar las lenguas camerunesas en la enseñanza-aprendizaje del español? El más grande es la falta de recursos, con 28%. La gente piensa que el aprendizaje de las lenguas locales es difícil. Es por esta razón que 24% se ha notado al nivel de la dificultad de la pronunciación y 24% también para la dificultad ortográfica. Más arriba, como vemos que las lenguas locales ayudan un poquito al aprendizaje del español, concluimos que la gente debe también empezar a aprender las lenguas. ¿Qué dificultades tienen ustedes? ¿Qué dificultades tienen sus aprendientes con sus lenguas primeras a la hora de aprender el español? El porcentaje alzado está al nivel de la dificultad de pronunciación, con un estadístico de 25.46, es decir, 55 respuestas, y también 46 respuestas son para la dificultad a nivel del vocabulario. Y también 43 respuestas corresponden a la dificultad de hibridación lingüística.
Por fin, una respuesta para el informante que piensa que no hay dificultad y una respuesta también para el informante que piensa que hay también otras dificultades, pero no ha citado estas dificultades. Para solucionar estas dificultades, los informantes propusieron unas estrategias didácticas a la pregunta siguiente: ¿cómo cree que podría superar estas dificultades? Los informantes tenían la posibilidad de seleccionar o de escoger una opción o varias opciones de las propuestas de las respuestas que hemos propuesto, y también estos informantes tenían la posibilidad de formular ellos mismos sus propias respuestas si las que propusimos no correspondían a las que piensan. La más representativa es 31.35%, que corresponde a 58 respuestas. Este porcentaje trata de la enseñanza-aprendizaje por práctica y la exposición a la lengua española. Es una solución. 47 respuestas corresponden a la estrategia de interacción con hablantes nativos. Por su lado, 31 respuestas son para la estrategia de empezar a enseñar el español desde el primario. En cuarta posición, los informantes piensan que el uso de recursos en línea es una de las estrategias. Por fin, una respuesta es para la otra estrategia que no ha sido citada. Para terminar, nos ha interesado saber si es inevitable la influencia de las lenguas camerunesas sobre el español. Era cuestión de elegir entre sí o no. 71.8% piensa que es inevitable la influencia de las lenguas camerunesas sobre el español, contra 28.2% informantes que piensan que es evitable. Estimados colegas, llegamos a la conclusión según los cuales el multilingüismo y el plurilingüismo son hechos reales en Camerún. Los estudios de la sociolingüística a menudo manipulan dos variables: la variable causal y la variable consecuente. La variable causal es la diversidad de lengua, el multilingüismo, y la variable consecuente es las influencias de lenguas. Con el conocimiento de varias lenguas, es inevitable que el aprendiente no se apropie las lenguas primeras que son camerunesas para aprender el español. De acuerdo con Pierre Bob, dans une telle babel linguistique, il est inévitable que des individus ne s'approprient le français afin de l'adopter a leur contexto socio-histórico. Entonces, en la cohabitación, por ejemplo, de estas lenguas en los aprendientes, Tumba Hammer Patrick, 2020, página 113, dice: la consecuencia directa es que aparecen muchas influencias del francés, inglés y las lenguas locales camerunesas en ellos. Sin embargo, estimados colegas, la enseñanza del español debe tener en cuenta situaciones sociolingüísticas de este país. Recorrer a la metodología directa, exposición siempre al español en la escuela como en casa. El profesor no debe ser la única conexión que el alumno tenga con la lengua española. Entonces, debemos hacer viajar desde Camerún nuestros aprendientes mediante las nuevas tecnologías de información y de comunicación para diversificar el input, como inteligencia artificial, videos en línea, biblioteca digital como Biblioteca Virtual Universal, Fundación Juan March, Biblioteca Virtual Miguel de Unamuno. Estas nuevas tecnologías de información y de comunicación pueden facilitar el encuentro con los nativos para desarrollar las habilidades lingüísticas, mejorar la pronunciación, buscar la autenticidad, es decir, tanto en la oralidad como en la escritura. Muchas gracias por su atención. Dicho esto, señora la moderadora, le entrego la palabra. Muchas gracias.
micrófono para hablar. Señor Lucres, escuchamos. Pienso que el señor Arafat ha terminado. Señor Lucres, su micrófono está... ¿Le puede activar? Hay que hacer un clic sobre su micrófono. Sí, todavía no. Hay que quitar la barra haciendo un clic sobre su micrófono, señora Lucres. Únicamente un clic para quitar el rojo. Señora Lucres, ¿está? No te oímos. Hay que hacer un clic. Faites juste un clic sur le micro qui est juste en bas de votre écran si c'est un téléphone, si es un teléfono o una máquina. Sí, bien. Vale. Sí, bien. Me disculpo. Bueno, muchas gracias, señor Arafat, por su presentación. Ahora pienso que... Gracias por su atención. Y ahora podemos pasar a las fases preguntas y respuestas. Así que esperamos sus preguntas. Hay que ver los participantes para ver las manos Sí. levantadas. Sí. Sí, y pasa la palabra a los que tienen la mano. Como por ejemplo, Sí, doy la palabra a Narcis. Señor Narcis. Muchas gracias, señora por concederme la palabra. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a empezar felicitando al señor Arafat, que conozco muy bien, por su brillante exposición y por todas las informaciones que él nos ha dado acerca de su tema. Mi pregunta es muy sencilla, es la siguiente. Él dijo al final de su ponencia que las lenguas camerunesas tenían una influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. A ver, yo quería saber si esta influencia es positiva, es decir, en el sentido de mejorar el aprendizaje, o si es negativa en el sentido de dificultar aquel aprendizaje. Y yo no sé si me hago entender, si no volveré a explicarlo mejor. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, estimado doctor, por su pregunta. Sí, lo que voy a decir es que esta influencia no es positiva, en realidad no es positiva, pero permite a los aprendientes lo que llamamos el interlengua, sistema de construcción, permite a los estudiantes o a los aprendientes conectarse con el mundo español. ¿Qué es lo que quiero decir? Simplemente, cuando un estudiante tenga el fulfulde como lengua materna, por ejemplo, al aprender el español, transfiere los elementos de sus primeras lenguas, de su primera lengua, que es el fulfulde, y en este caso no es una transferencia, vamos a decir, no es un préstamo positivo, porque, no sé cómo va a decir, solo permitir a los aprendientes mantener la comunicación. Vale, gracias. hay
que... Yo pedí las palabras. La señora Anne tiene la palabra. No le oímos, señora Anne. Hay que activar su micrófono. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Abacar, por el trabajo hecho, presentado. Y el tema me ha gustado mucho, sobre todo que entra en mi dominio, que es la didáctica de la enseñanza, porque yo soy doctora en didáctica. Primero, el tema mismo, las lenguas camerunesas. Has hecho el esfuerzo de definir lo que son las lenguas camerunesas, pero incluyendo el francés y el español. Y digo, no estoy de acuerdo. Cuando hablamos de lenguas camerunesas, cuando se incluye el español y el francés, sabemos claramente que son lenguas de herencia colonial. No son nuestras lenguas camerunesas. Ya a partir de este título, lenguas camerunesas, y la inclusión del francés y el inglés como lenguas camerunesas, yo no sé dónde y quién lo puede apoyar. Eso es mi primera. ¿Sobre qué? ¿En qué bases nos apoyamos? Te has apoyado para decir que las lenguas camerunesas incluyes el francés y el inglés dentro del panorama de las lenguas camerunesas. Sí, te puede decir que pertenecen, son lenguas que se hablan en el panorama estudiantil camerunés, pero no lenguas camerunesas. ¿Cómo se puede justificar? ¿Con qué elementos lo puedes justificar? Esto es la primera pregunta. La segunda es, cuando entramos en el campo de la didáctica, ¿cuál es realmente el método que usted ha podido ver que los profesores de español utilizan en sus aulas? Muchas gracias. Vale, señora Anne, no sé si usted me puede repetir la segunda pregunta. ¿Cuál es el método de enseñanza que los profesores utilizan en sus aulas? Si has podido, dentro de sus preguntas, si habían unas preguntas que se referían a la metodología, las diferentes metodologías utilizadas por los profesores dentro de las aulas, sobre todo que estamos en el campo de la didáctica. Vale, Gracias. Voy a echar agua por la primera pregunta. La primera pregunta era sobre qué base, sobre qué cuento diciendo que el francés y el inglés forman parte o son lenguas camerunesas. En realidad, al inicio del trabajo o de la presentación he dicho que en este trabajo voy a considerar como lenguas camerunesas el francés y el inglés. En este trabajo no considero la lengua española, la lengua francesa, sino la variedad local del francés, la variedad local del inglés. De acuerdo con Tadagé, les langues officielles, le français et l'anglais, ont évolué au Cameroun pour devenir des langues nationales ou des langues camerounaises à part entière. Voy a decir que cuento con este investigador, Tadagé es un investigador, cuento con él para decir que las lenguas francesa e inglesa en Camerún son lenguas camerunesas. También puedo añadir diciendo que en Camerún compramos francés, andamos francés, marchamos francés, todo lo que hacemos, lo hacemos en realidad en la mayoría de los casos en francés o en inglés. Es por esa razón que estas lenguas han entrado en la identidad nacional, voy a decir, en todo lo que hacemos aquí en Camerún, y también es la identidad nacional de este país. Es la respuesta que he aportado a la primera pregunta. A la segunda pregunta, el método que los docentes utilizan
en sus prácticas docentes. En realidad, no he planteado esta pregunta en mi encuesta. Todo lo que quisiera saber es cuáles son las nuevas estrategias que vamos a utilizar para que mejoremos la enseñanza-aprendizaje del español en Camerún. Voy a decir esta pregunta al doctor Esome para que nos diga algo. Señor doctor Esome, solicito su ayuda o su socorro para responder a esta pregunta. Muchas gracias. Usted es el digamos, bueno, es el principal actor de hoy. Le voy a dar toda la palabra para responder las preguntas. Bueno, puede discutir con la señora Ann para ver si está satisfecha o no. Bueno. Vale, señora Ann, usted tiene la palabra. Sí, primero yo puedo ver que en tu presentación nos ha hablado de un método, el método por traducción. Sí. ¿No es así? Y este método por traducción, pero ya es un método pasado de moda. Porque hoy en día, según los programas de estudios, estamos en Camerún hablando de método por competencias, ¿no? Así que deberíamos ver si primero los profesores respetan la metodología propuesta por el gobierno, que es el método por competencia, porque el método por traducción ya es un método viejo, que hoy en día cuando se enseñan las lenguas extranjeras como el español, ya difícilmente utilizamos este método si queremos tener resultados eficientes y eficaces. Así que haciendo un trabajo como eso, sobre todo en didáctica, hay que insistir en qué tipo de metodología utilizan los profesores para ver si a partir de la metodología, si la metodología también es un problema o es una dificultad, la metodología que utilizan. También puede ser una dificultad, porque si no utilizamos buenos métodos, buenas prácticas, buenas estrategias, vamos a tener muchas dificultades. Sobre todo en cuanto usted ha planteado los problemas de, por ejemplo, de pronunciación. ¿Cuál es la pronunciación? ¿Cómo se tiene que enseñar en una clase la pronunciación? ¿A través de qué? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Utilizamos simplemente los manuales, nuestros textos, nuestras voces para enseñar la pronunciación a los estudiantes? Todo esto influye también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si el método ya no es un buen método, no tenemos estrategias, no tenemos herramientas, audios, videos para enseñar las lenguas, siempre diremos que los estudiantes tienen dificultades, mientras que son los materiales que no tenemos. Porque la falta de material, por no tener buenos materiales como audios, videos en las aulas, dificultan el aprendizaje. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana. Si tienes si hay una pregunta o no sé. No tengo pregunta. Muchas gracias. Vale, gracias. Dejamos el panel a otras preguntas, ¿no? Señora Lucrez, usted tiene la palabra. Señor doctor Esome. Muchas gracias. Tengo más preguntas para la FATS, pero primero quiero precisar que efectivamente la señora Anne tiene razón, pero efectivamente el enfoque por competencias es un enfoque que
que combina otros para alcanzar el objetivo de alcanzar la competencia. Podemos pues utilizar varios otros submétodos, ¿no? Como el método por traducción, como lo ha dicho Arafat, que efectivamente es si utilizamos por ejemplo un vídeo, si utilizamos por ejemplo todo lo que hacemos es transferencia. Quien dice transferencia dice traducción. No es la traducción directa, no es el método directo como en los métodos pasados de la enseñanza de las lenguas extranjeras, pero desde la perspectiva de Arafat es una perspectiva más sociolingüística y cultural, que hoy efectivamente cuando hablamos de una cultura pues tenemos que hacer transferencias, tenemos que hacer traducciones culturales desde una situación A a una situación B. Es lo que quería añadir a la respuesta de para apoyar un poquito el punto de vista, pero también lo que ha dicho la señora Anne. Mi pregunta es la de saber si señor Arafat, yo tengo unos consejos de orden metodológico sobre la presentación. Primero le agradezco y le felicito por esta brillante presentación. Desde el punto de vista organizacional, pienso que no tiene de aquí adelante habrá que organizar la presentación de sus datos en ejes, ¿no? Según cómo los ejes responden a su problemática, no de modo lineal. Has hecho una encuesta de 14 preguntas y hacer una presentación lineal. Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, hasta 14 preguntas, para mí no me suena bien. Pues desde aquí, a partir de aquí, tiene que organizar desde así. También unos esquemas le podrían ayudar a presentar los datos, ¿no? En una presentación las cifras así puede utilizar valores, hay más o menos como ha dicho, hablar de las mujeres y también hay que usar un PPT, un PowerPoint para una presentación más efectiva, ¿no, señor Arafat? Es lo que quería decir porque estamos aquí también para aprender. Bueno, ahora, hablar de las mujeres que han sido minoritarias en las encuestas, pues esta variable, ¿cómo cree que esta variable, la variable del sexo, le ha podido ayudar a analizar los datos y a alcanzar sus resultados? Piensa que las mujeres, por ejemplo, tienen más o menos dificultades o se sienten más impactadas que los hombres. No sé cómo esta variable le ha ayudado. Es la primera pregunta, si la puede tomar. La segunda pregunta es la de saber en qué competencia efectiva hay más impacto. Competencia es la expresión escrita, es la comprensión escrita, es la expresión oral. La comprensión oral, pues hay que decirnos en qué competencia hay más impacto de las lenguas que ha llamado lenguas extranjeras, lenguas camerunesas, en las que no. Es la segunda pregunta. La tercera pregunta es la de saber. Ha dicho que los informantes mayoritarios han sido los del extremo norte y ha hablado del francés. Quería saber si en el extremo norte el francés es para estos hablantes la L1 o la L2, o no sé. Si quería saber si en el extremo norte efectivamente se habla este francés camerunés que ha considerado como un francés, como una lengua camerunesa. ¿Se habla el francés camerunés en el extremo norte? Es la pregunta. Muchas gracias, le dejo para responder. Vale, voy a empezar por la última pregunta. Sí, en el extremo norte se habla el francés en su variedad local. También en el extremo norte
también puedo decir que en las partes septentrionales de Camerún el francés es hablado en su variedad local. Hay este impacto de las primeras lenguas sobre el español. Hay esta variedad dialectal del español en estas regiones septentrionales que incluye también el extremo norte. La segunda pregunta, no sé si usted me puede repetir otra vez, estimado doctor. La variable de sexo, ¿no? Porque ya hablado del modo variacionista, algo así, y ha dicho que los informantes femeninos han sido minoritarios en las encuestas. ¿Cómo cree sí, que esto no, sí. Esto no tiene el número bajo de las mujeres, no tiene que ver con el variacionismo. Usted es sociolingüista, estimado doctor. El variacionismo es esta teoría de William Labov que estudia el contacto de lenguas, las variedades locales, las variedades lingüísticas. Pero en este caso, el número elevado de los hombres y el número menor, por decir, de las mujeres, he interpretado de esta manera en mi trabajo. No tenía mucho que tener en cuenta con la diferencia o el número que no es equilibrado entre los hombres y las mujeres. En realidad, el análisis que he aportado a esta diferencia es que en nuestras localidades o en nuestro país, las mujeres tienen menos habilidades digitales para conectarse como los hombres y contestar los cuestionarios en línea, y también sabemos que en nuestro país las mujeres son o están siempre ocupadas siempre con respecto a los hombres. En mi trabajo no he tenido o no tenía mucho cuenta de la diferencia que hay entre las mujeres, el número de las mujeres y el número de los hombres. ¿En qué competencia hay más impactos, no? ¿Expresión escrita o Sí, primero voy a decir que también en la expresión escrita hay influencia, en la expresión oral hay influencia, pero la primera influencia es a nivel de la competencia oral, el sistema fonético, el sistema pronunciativo. También nosotros docentes sabemos que al hablar el español constatamos siempre que hay colegas que al pronunciar sonidos españoles suenan como si fueran sonidos de sus propias lenguas. Primero hay más influencias, va a decir, fonéticas que las influencias ortográficas, y también a nivel ortográfico hay esta influencia. Vamos a cortar la sesión para entrar en la segunda sesión, para seguir. Gracias. Vale, muchas gracias. Tienen el enlace en el mensaje que hemos mandado, ¿no? Anice, usted tiene la palabra después de señora Anice, la señora Kendra Audrey. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Disculpo llegar con retraso a la sesión. Yo estaba metido en otra clase, de francés, aquella. Pero tengo una pregunta. O sea, quiero saber cuál es el punto de vista del señor Arafat sobre el estatuto del español, o sea, en la jerarquización de las lenguas. ¿Qué posición ocupa el español en una región como el extremo norte, por ejemplo? Porque a mí me parece que el español viene después del tupuri, o del guiziga, o del capsiqui, que vienen antes del fulde, que vienen antes del francés, y que luego está ahí el español. Lo que quiero decir, años como profesor ahí de español,
y me he dado cuenta, fue una observación, que el español, si tenemos que darle alguna posición, sería como lengua viva número 4. O sea, si aparto el inglés de la cosa, porque el inglés no es algo muy compartido ahí. Y el tema también de francés es muy discutible, porque el uso de francés entre los alumnos ahí no es algo muy común. Pues quiero saber cuál es su punto de vista, porque en mi punto de vista el español es como LV4 ahí en el extremo norte. ¿Qué piensa usted de la posición del español? Una pregunta así. Vale, muchas gracias, estimado doctor. En el departamento de la glotodidáctica en Camerún tenemos 3 tipos de lenguas. Primero, las lenguas maternas. Segundo, las lenguas oficiales. Y tercero, en tercer lugar, tenemos las lenguas extranjeras, español, alemán, Alemania, también la lengua italiana, y son 5 lenguas que conocemos, ¿vale? Lengua materna, usted ha tomado el ejemplo de Tupuri. Tupuri es una lengua materna que puede ser también lengua primera. Vale. El español, su estatuto en el extremo norte es lengua viva segunda, es LV2. Nunca puede ser o jamás será una L1, porque de manera, vamos a decir, bajo el plano antropológico, el español es LB2. Jamás será LB, voy a decir jamás L1. Voy a contar, voy a decir, cuento con las ideas del profesor Cuichi. Cuichi dice en su documento de langues étrangères en África, problemas sociodidácticos, dice que no existe una L3, no existe una L4. Tenemos L1 y L2. L2 llama hiperonimia L2, es decir, todas las lenguas aprendidas después de la lengua primera son llamadas L2. Llamamos hiperonimia, es decir, la clasificación cronológica de las lenguas aprendidas después de la primera lengua. Muchas gracias. Y permite, profesor, estimado profesor, te planteo la pregunta, te hago la pregunta porque hoy en día en los estudios, de manera general, sobre los espacios de tercer mundo, hay esta idea de descolonización de los saberes. Sí. El tema de lengua viva 2 viene fundamentalmente de Europa, donde en España, por ejemplo, tenemos el español, lengua nativa, lengua materna y lengua primera, y el francés o el inglés o el alemán, que será lengua viva 2. En Camerún la cosa es muy distinta. No me vas a decir que Tupuri no cuenta como lengua, no me vas a decir que el Fulani o Fulfulde no cuenta como lengua. Hay teoría, lo que dicen los teóricos en sus libros, pero en la práctica, en el terreno, nos damos cuenta de todo lo contrario. Y que es una de las dificultades que tenemos con los alumnos, que siempre aprenden traduciendo, o sea, haciendo transposiciones de lo que se les enseña a sus lenguas propias. Y no se puede negar que el Tupuri, por ejemplo, es un ejemplo, o el Gisiga o cualquier otra lengua, no se puede negar que tiene alguna influencia a la hora de entender las cosas. Y que sabemos todos que en el extremo norte, luego de Tupuri hay el Fulani, el Fulfulde, y que luego de ello hay el francés, y que luego de ello, para algunos hay el inglés, pero para la mayoría hay una segunda, lo que se llama segunda lengua. Pues son pistas de investigación que estoy echando, nada más. Son pistas, no estoy aquí para decir verdades. Son pistas que hay que ver la cosa desde una perspectiva decolonial, que no se puede hablar de lengua viva 2 en Camerún como en España, no. Porque hablar así sería pasar por alto o negar completamente la existencia
de otras lenguas propias a los nativos cameruneses que influyen de una manera u otra en la adquisición de competencias a la hora de estudiar lenguas segundas. Pues es la pequeña contribución que quería hacer, y no sé si te sirve a ver la cosa, o sea, algo diferente. O sea, pensar cuál sería la influencia de las dos lenguas previas en un contexto como Extremo Norte, por ejemplo, donde el francés para mí, o sea, hemos vivido ahí todos, el francés no es la lengua más utilizada. Lo ha dicho usted, pero no es la más utilizada en Extremo Norte. Sabemos todos que la mayoría habla en Fulfulde y que otros hablan en otras lenguas que vienen antes de Fulfulde. Pues creo que todo esto tiene que ver ya en el proceso de adquisición. Vale, es mi aportación o contribución. Puedo que me estoy equivocando, pero es lo que quería decir. Gracias. No, muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias por su aportación. Lo que decía el señor Anicet ha sido también la razón de mi pregunta sobre porque ha dicho que el francés, que hay más informantes en el extremo norte, mientras ha hablado del francés. Y la pregunta era de saber si en el extremo norte, porque hemos vivido en el extremo norte, el francés no es la lengua que más se utiliza en Chachibali, en los pueblos del extremo norte. Además de esto, es la primera etapa. Ahora, cuando entramos en la variedad, como ha dicho, que el francés camerunés, si desde en la primera etapa no se considera que el francés sea una lengua más hablada, como L1, para influir el español, ¿cómo hablar del español, del francés, de la variedad camerunesa del francés? Pues ahí hay un problema. En una investigación, si quiere seguir con la temática, habrá que prestar atención en esto, porque le van a buscar problemas o buscar elementos de negación de sus hipótesis y sus resultados, porque todos sabemos. Y además he hablado de la variedad, vuelvo a esto, la variedad porque el sexo en el método variacionista es una variable social de las lenguas, que pues el sexo impacta. Mi pregunta era de saber por qué las mujeres, mientras en Camerún, por ejemplo, las mujeres se considera que son las que enseñan o son numerosas en la enseñanza del español. ¿Por qué? ¿En qué perspectiva? Si hay una relación entre su sexo, esta variable de sexo y de género, y se considera normalmente que también son las que más a menudo hablan otras lenguas que el francés y el inglés más. Es decir, que suelen hablar las lenguas maternas, como se dice, la lengua maternal. Pues si hay una relación si hay un impacto en sus resultados entre esta subrepresentación y entre su característica de variable que habla más la lengua materna diferente del francés. De ahí también hay que prestar atención en lo del francés, como para mí tienes que focalizarte en efectivamente las lenguas camerunesas. Entonces, más allá, por ejemplo, hay que tomar una variable como la variable de sexo, de género, que me parece muy bien para estudiar. Es la disponibilidad léxica de las mujeres. ¿Cuál es su input lingüístico mientras son las que más utilizan las lenguas maternas? ¿Y cómo eso puede impactar en el español?
hay que ver las cosas desde esta perspectiva. Es mi propuesta. Hay que dejar un poquito el francés. Si quieren hablar del francés camerunés en Yaoundé, en Douala, sí. Pero usted ha dicho que en estas partes no ha habido una representación para dar una validez a sus resultados. Y si queremos dar validez a sus resultados y que tomamos un contexto, el extremo norte, donde ha habido más representatividad, pues entramos en lo que acabo de decir el doctor Anissé, y que también era un objeto de mi preocupación. No es una pregunta, pero es un comentario. Voy a dejar el panel a otras personas. Muchas gracias por su aportación, estimado doctor. He tomado notas. Muchas gracias. Señor doctor Donfac, usted puede hablar. Ya he hablado, era mi contribución a la charla. Creo que había la señora Kendra que tenía la palabra después de mí. Vale. Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por organizar esta sesión. Todavía no soy docente, soy estudiante en Máster 2 y es verdad que la red no estaba y no he podido entender la presentación por completo, pero de lo que he podido entender, quiero decir, no sé si es una pregunta o qué, pero a nivel de la pronunciación, ¿cómo será posible? Cuando se habla del problema de pronunciación, no entiendo perfectamente porque no es posible por nosotros hablar como nativos, ya que tenemos lenguas y no sé si es un problema porque es una variedad del español, como se habla de variedad lingüística. Hay a manera, no pienso que los españoles hablan español como los cameruneses o como, no sé, los latinoamericanos. Así que no sé si la pronunciación es verdaderamente un problema, porque quiero decir que es una especificidad. Quiero añadir también que para mejorar el aprendizaje será menester organizar sesiones, no sé, debate, por ejemplo, o sesiones, porque el objetivo, quiero decir que se aprende mejor cuando llegamos en pensar en español. Sí, pienso que si logramos pensar en español será mejor, facilitará el aprendizaje. Sí, es mi contribución. Gracias. Vale, muchas gracias. Señor Lucrez, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene también pregunta? Si ya no hay preguntas, pienso que no vamos a aquí, vamos a cerrar la sesión. Vamos a dejar la palabra a Lucrez para su palabra conclusiva y acá voy a terminar. Bueno, muchas gracias a todos. Era un placer moderar esta edición de Máster. Es una buena experiencia para mí. Le agradezco a todos. Muchas gracias. Señor Abakar. Sí.
Vale, voy a leer algunas, voy a decir unas citas en mi trabajo, en el interior del trabajo. Tenemos aquí la cita de Eloy. Les langues se sont construites en quelque sorte sous le regard l'une de l'autre par le jeu des imitations et emprunts d'une part, des oppositions volontaires d'autre part, et l'on peut dire de chacune qu'elle n'existerait pas sans l'autre. Il y a aussi pour ceux qui a dit la L1 des apprenants a une forte influence sur le processus d'apprentissage d'une langue L2 et que les apprenants d'une L2 se comportent différemment selon par exemple la distance typologique entre leur R1 et la langue cible. Au niveau de l'évaluation didactique, je voudrais aussi prendre quelques citations et partager avec vous. Voilà, il y a aussi le professeur Kuché qui ajoute dans son même livre, le livre que j'ai cité tout à l'heure, l'apprenant est exposé. Toute expression apportée soit par les manuels de langue, mais aussi par la radio, la télévision ou autres moyens de communication. Et il ajoute que notre responsabilité, nous en tant qu'enseignants, va bien au-delà de la classe de langue. Notre devoir, c'est de fournir aux apprenants les outils dont ils ont nommé. Nous devons leur fournir suffisamment d'input afin qu'ils atteignent le niveau de compétences linguistiques nécessaires pour profiter de l'environnement informel du monde extérieur. Merci, muchas gracias, estimados colegas, estimados y estimadas colegas por su atención. Nos citamos la próxima vez. Muchas gracias a los actores de hoy. Felicidades a la señora Lucrez por su brillante moderación y su empeño también. No es fácil hacer este tipo de actividad y animamos por esto a partir de esta ocasión animamos a todas las mujeres a poder participar, a poder echarse al agua y así aprendimos, porque preparar una sesión necesita mucho trabajo, necesita prepararse. Entonces, como lo ha dicho Audrey, el español no es nuestra lengua. Como el español no es nuestra lengua, no podemos hablar como los españoles, pero tenemos que aprender cada día, tenemos que formarnos, tenemos que participar en eventos como estos que iremos multiplicando, porque una vez al mes me parece insuficiente y no es mi punto de vista, es el punto de vista de muchas personas. Gracias a todos los que participan de vez en cuando y les animo también a poder proponer temáticas, porque hay muchísimas temáticas sobre las cuales podemos discutir. Aprovecho también para animar a felicitar al señor Arafat Abaka, con quien trabajo desde mucho tiempo ya, que conozco es su nombre, dedicado a su faena, es un hombre que con mucha abnegación, muy inteligente, si lo podemos notar, un trabajador también. Le felicito y le animo a seguir con este trabajo, porque ha hecho mucho trabajo que no puede dejar así, tiene que terminar. Toma en cuenta todo lo que hemos dicho aquí, las propuestas, las observaciones, ver lo que puede integrar o no y terminar su investigación para una publicación como artículo científico en las revistas. Le animo a hacerlo y efectivamente a mencionar la señora López en su pie de página como agradecimientos para valorarla también. Pues sí, estamos dispuestos a ayudar y terminamos con la sesión de hoy. Muchas gracias a Audrey, a Alain Asuna, a Madeleine Sique por su empeño, por su dedicación, por su presencia, por su eterna presencia. Gracias a La Roche y a todos los que están en el si necesitan un certificado de participación, asistencia, pueden pedir, la producimos, ¿no? Muchas gracias y aquí terminamos con la sesión. Si alguien tiene una última palabra,
dejamos, si no, cerramos. Gracias, Doc. Gracias, aplausos, ¿no? Aplausos. Besos fuertes. Aplausos. Bueno, adiós. 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 Hasta la próxima.